hoja 11, carilla A, tercer renglón de abajo hacia arriba del comienzo de la Gemara. Dijimos en la clase anterior que el excedente del ketoret, el excedente del incienso, nosotros lo íbamos a utilizar como medio de pago para los trabajadores del Bet HaMikdash y profanábamos la santidad del ketoret sobre el dinero que tenían que pagarle el Bet HaMikdash a los trabajadores. De esa manera, el ketoret quedaba profano, se lo podíamos entregar a ellos y luego con la terumá hadashá, con los nuevos mahazitas shekel, se los recomprábamos a los trabajadores para utilizar el ketoret este año comprado con el dinero de la nueva compra, de la nueva temporada del mahazita shekel. Dice la Gemara, pero no sale entonces que nosotros profanamos y rescatamos algo kadosh sobre algo kadosh, algo santo sobre algo santo. Si nosotros tomamos el ketoret que ya tiene kedushá y se la quitamos, transfiriéndole la kedushá al dinero que el Bet HaMikdash le iba a pagar a los trabajadores, el dinero del Bet HaMikdash también tiene kedushá. ¿Acaso existe el concepto de transferir la kedushá de una cosa a otra cosa que tiene kedushá? Eso no es posible. Nosotros transferimos la kedushá a algo profano, no a algo que ya tiene kedushá. Entonces, evidentemente algo está faltando en nuestra comprensión de la Mishnah. ¿Qué chaduose? ¿Cómo hacían entonces realmente esto? Amar Bishmon bar Bisna, dijo el Bishmon bar Bisna, Mevi Maot Umehallelan Ala Binyan. Nosotros aprovechamos cuando teníamos trabajadores que construyeron, por ejemplo, y levantaron alguna pared en el Bet HaMikdash. Esa pared, el material para la construcción de la pared, etc., lo construimos con dinero que se pidió prestado de Hulin, dinero profano que pedimos prestados. Con eso fuimos y construimos y levantamos toda la pared. Una vez que está construida, nosotros ahora le vamos a dar kedushá, le vamos a hacer recaer la santidad y la kedushá del Bet HaMikdash. ¿Cómo? Tomamos del dinero que tenía el Bet HaMikdash, que tiene kedushá, y transferimos de la kedushá de ese dinero a la pared que se construyó. Y de esa manera nos queda toda la pared con kedushá. ¿Qué quedó profano? Las monedas. Estas monedas ahora quedaron sin ningún tipo de santidad. ¿Qué hacemos ahora? Umevi ketoret. Traemos ahora el excedente del ketoret, del incienso. Umehallel aleem. Y le transferimos la kedushá y la santidad del ketoret a esas monedas que quedaron completamente profanas. Ahora las monedas quedaron con kedushá del ketoret, pero son del ketoret del año pasado. Agarramos ese dinero que tiene entonces ahora kedushá del año anterior y lo dejamos con el sheyaré aterumá, con los restantes y sobrantes del mahazeta shekel del año anterior, y quedará para el Bet HaMikdash. Menotnin ota la umanim bizharan. Y ahora sí, tomamos el ketoret que quedó completamente profano y se lo entregamos como pago a los trabajadores del Bet HaMikdash. Ahora que los trabajadores del Bet HaMikdash cobraron por construir esta pared, ellos se llevan el ketoret. Ahí continuamos, como dijo la Mishnah, tomamos el dinero nuevo del mahazita shekel y se los recompramos. De esa manera, nosotros logramos que los trabajadores nunca tengan en sus manos nada kadosh y recuperar el ketoret que ya estaba preparado, pagando y comprándolo con el nuevo mahazita shekel. Las palabras total maot vaya sebahem no van, así dice el Gaón, no debemos estudiarlas aquí en nuestra Gemara. Así es la opinión de Rabbi Shimon ben Bisna. Rabbi Omer, por su parte, Rabbi dijo, Omer ani, yo digo a mi entendimiento, que natru lebet garmul bet abtinaz, shehayu bekim bepitum haketoret v'maaseh lechem hapanim. Lo vamos a utilizar el ketoret como pago para los obreros y albañiles, que ellos no se dedican de la parte kodesh en sí misma. Eso sería desprestigiar al ketoret. ¿A quién sí le vamos a dar como pago el ketoret?
aquellos trabajadores que fabrican y producen el ketoret, o aquellos que producían el lechem apanim. ¿Y cómo es que hacemos esto? Si aquí no tenemos, entonces, ¿cómo hacer profano el ketoret? ¿Cómo dejamos profano el ketoret? Lo que teníamos que hacer aquí, de acuerdo a Rebbi, es Amar Bishimuel Bar Yitzhak, Ve'u sheyehu hayavim alehen misha rishonah. Esto, siempre y cuando, así la que sea correcta como te da la gra, se les deba a ellos el dinero del trabajo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Ellos fabricaron el ketoret y todavía no se les pagó. Se les debe el trabajo que hicieron ya durante todo el año anterior. Lo que vamos a hacer es tomar ahora dinero del Bet HaMikdash con Kedusha y hacemos kinyan para ellos, que otros adquieran el dinero para estos trabajadores a modo de pago, pero no se los entregamos a ellos. Lo seguimos teniendo nosotros en el Bet HaMikdash. Ese dinero quedó ahora profano porque pasó a ser el pago de estos trabajadores y salió del poder del Ekdesh. Sin embargo, como no se lo entregamos y lo sigue teniendo el Ekdesh ahí a un costado porque alguien adquirió para ellos, tomamos ahora el ketoret y lo profanamos sobre esas monedas. Esas monedas ahora tienen kedushá y las ponemos con el dinero del año anterior. El ketoret que quedó liberado se lo entregamos como pago. Pero ¿a quién se lo entregamos? No a los albañiles y a los obreros, sino a gente digna que trabajaba con el ketoret, que trabajaba con el lechem apanim, y luego se lo volvemos a recomprar con el dinero del Mahazit HaShekel de este año. Así estudió Rebbi. Dice la Gemara, y si no se les debía dinero, ellos habían cobrado. Por alguna manera, alguna situación e inconveniente que hubo, ellos ya cobraron. Y lo que tenemos aquí no se les debe absolutamente nada. ¿Qué hacemos ahora con el excedente del ketoret? De acuerdo a Rebbi. Aquí tenemos nuevamente una colección de la Gra. Si no se les debía dinero a estos trabajadores originalmente, lo profanamos sobre el pago que le tenemos que dar a futuro a estos trabajadores. Lo que van a trabajar de aquí en más, de este año, el ketoret que van a producir en este año y tienen que cobrar por lo de este año, lo vamos a profanar sobre eso que ellos tendrían que cobrar. Otal Maot, Maya Sebaen, y aquí sí surge el inconveniente. ¿Qué hacemos con ese dinero? Ese dinero es dinero de este año, dinero de la Terumah Hadashah, del Mahazit HaShekel de este año, y eso tiene que estar destinado para el uso de las ofrendas y los korbanot. Si nosotros ahora tomamos de este dinero y hacemos que otro los adquiera para estos trabajadores y queda profano, porque ya pasó a ser como el pago de estos trabajadores. Muy bien. Cuando ahora nosotros le pasamos la kedushá del excedente del ketoret a este dinero, el ketoret queda profano, lo vamos a comprar nuevamente con Mahazit HaShekel. Pero ¿qué hacemos con las monedas de los trabajadores que ahora recibieron la kedushá del ketoret? No es posible dejarlo para el año anterior, ya que estas eran monedas de este año del Mahazit HaShekel nuevo. No podemos dinero que se utilizó para el Mahazit HaShekel nuevo ponerlo con el dinero del año pasado como si fuese viejo. Entonces, ¿qué se hace con esas monedas? Esa es la pregunta de la Gemara. Contesta la Gemara. Se va a utilizar para comprar ofrendas íntegras al momento y utilizar al momento que el Mizbeach esté libre sin ningún tipo de uso. Es decir, que quedará para ser utilizado para la compra de korbanot que se van a utilizar en este mismo año para el tzibur, como donativo del tzibur, del público. Rabbi Bar Cohen va a comer Rabbi Yossi. Pregunta a la Gemara, Rabbi Bar Cohen, delante de Rabbi Yossi,
Aparentemente el Rabbi Barbó cambió su comprensión de lo que habíamos estudiado anteriormente. En la clase anterior nosotros vimos, ¿sí?, que él dijo, Tamán Peshitale, Bekoserijale. En la clase anterior nosotros vimos que él dijo de manera sencilla y sin ningún tipo de duda que perfectamente podíamos comprar con el excedente del dinero que ganaba el Bet HaMikdash los Keli Sharet, objetos para trabajar en el Bet HaMikdash. Tamán, Peshitale, Bekoserijale. Y acá él tiene duda, ¿qué hacemos con este dinero del Ketoret que había sobrado? Hasta que terminamos contestando que lo utilizamos para el Ketz HaMizbeach. ¿Por qué? Allá él no tenía duda y acá él sí tiene duda. ¿Qué hacemos con este dinero? Dice la Gemara. ¿Por qué? De Itpalgum Pitma. Allí, él para utilizarlo para Keli Sharet no tiene ninguna duda, pero aquí él tiene duda porque hay discusión si se utilizaba en absoluto el Ketoret con Keli Sharet para su fabricación. Nos dice además de Itpalgun, porque estudiamos una discusión al respecto. Pitemame Julín, si los que prepararon el Ketoret utilizaron un mortero, Julín profano, particular, con él molieron todas las especies necesarias para la fabricación del Ketoret. ¿Es válido este Ketoret que se preparó en Kelim, en herramientas y utensilios profanos o no? El Bioseber Biajanina Amar, Pesular, el Bioseber Biajanina dijo no, esto quedó descalificado por completo, no sirve. El Bioseber Biajanina Amar, ¿qué será? Es válido, no hay ningún problema. Nosotros lo vamos a colocar ahora, si quieren, adentro de un Keli Sharet para que se haga Kadosh. No hay problema de qué manera fue molido o preparado y machacado. Mata madre Bioseber Biajanina. ¿Cuál es el motivo del Bioseber Biajanina que lo descartó y descalificó este Ketoret? El Pasuk, cuando habla con respecto al Ketoret, al comienzo de la Perashat de Kitizá, nos dice Kodesh Hi. Shetea Vayataba Kodesh. Kodesh Hi. Santa será ella. ¿Qué quiere decir? ¿Será ella? Tiene que ser hecha ella, Bakodesh. Tiene que ser hecha con santidad, con Keli Sharet, que son Kedoshim. Así debe ser fabricado. Si no fue Hi Kodesh, si no fue ella fabricada con la Kedushá, no es válida. En cambio, Matamá del Bioshua Ben Levi, ¿cuál es el motivo del Bioshua Ben Levi? Kodesh Hi, Sheteheba Miturmat al Lishkah. Lo que se refirió al Pasuk cuando dijo que sea fabricado con Kedushá, se refiere a que sea comprado con dinero del Kodesh para fabricarlo. No si un particular lo fabricó, lo compró él y ahora lo dona, eso no es válido. Pero si fue comprado con dinero del Kodesh, por más que fue preparado en utensilios profanos, no hay ningún problema. Por lo tanto, al tener aquí esta postura última, por ejemplo, la de Rabbi Shemuel, la de Rabbi Yoshua Ben Levi, que puede ser fabricado en objetos profanos, por eso él tenía duda, ¿qué hacemos con esto? Algo que fue fabricado en objetos profanos y no tiene ninguna kedushá. Y ahora tenemos que rescatarlo. ¿Qué vamos a estar rescatando si esto no tenía kedushá en sí misma porque no fue hecho en Keli Sharet? Por eso es que tuvo duda. En cambio, en el caso anterior, él no tenía duda alguna, porque todo lo que estuve hablando en los casos anteriores eran realmente aceite y vino que había sido colocado en Keli Sharet y tenía kedushá en sí mismo. Por eso ahí no dudaba que podía ser utilizado para Keli Sharet o Ketz HaMizbeach. Lo dice la Gemara, Rabbi Yossi bar Bibon. Dijo el Rabbi Yossi bar Bibon, ante el Rabbi Yossi ben Haniná, que Shemuel. Aparentemente lo que dijo el Rabbi Yossi bar Haniná, que tiene que ser fabricado únicamente en Kelim santos, es como la postura de Shemuel. El Rabbi Yoshua ben Levi, que no exige Kelim del Bet HaMikdash, sostiene que el Rabbi Yohanan de Tanera. Estudiamos más adelante.
Amagdish Nechasab, una persona que consagra todos sus bienes. Todo mi patrimonio lo consagro al Bet HaMikdash. De ahí va en Devarim Rovim de Korbanot Tzibur. Y dentro de los objetos y pertenencias de este hombre, había productos que eran exclusivos para el uso del Tzibur. No había manera de darle una utilidad particular. Y ahí explicó la Gemara. El Dio Hanan Amar Ketoret. El Dio Hanan explicó que se refiere al Ketoret. Que el Ketoret no es posible ser donado por ningún particular, ni donado por el público. El Ketoret es una medida única que solamente trae el Tzibur, el público, por obligación, todos los días a la mañana y a la tarde, y una vez excepcional en Yom Kippur algo extra. Pero no hay manera de que ningún particular pueda donar, ni el público tampoco pueda donar Ketoret. Entonces, cuando dijo Devarim Merubim y el Korbanot Tzibur, algo que solamente puede ser utilizado para ofrenda del Tzibur, está haciendo referencia al Ketoret. Y dijo, ¿sí? Entonces, claramente, le pidió a Hanan, perdón, entonces vemos ahí claramente que le pidió a Hanan, está diciendo que este Ketoret, que tenía él particular en su casa, preparado por él, podía ser perfectamente utilizado para el Bet HaMikdash. Raúl le Korbanot Tzibur. ¿Cómo que es apto para el Tzibur? Si esto fue preparado en objetos profanos en la casa de un particular. Entonces esto es prueba aparentemente de que sí es posible hacerlo en objetos particulares. Amar Rabbi Yoshua Tipater Beuman. No hace falta poner Michel Betabtinaz. Tipater Beuman Shaya Notel Bizkaró Ketoret. Esto lo podemos igualmente contestar. Es decir, es prueba, obviamente, para Rabbi Yoshua ben Levi que se puede hacer en objetos profanos, pero sería un inconveniente para Rabbi Yoshua ben Levi. Nos dice la Gemara, no hay problema. Ellos van a explicar que quien consagró todos sus bienes era aquel trabajador de Bet HaMikdash que cobró con Ketoret, como ustedes anteriormente. Él cobró con Ketoret y antes de que el Bet HaMikdash le vuelva a comprar, él consagró todos sus bienes. Pero ese Ketoret entonces no fue preparado en la casa de ningún particular. Es el Ketoret que fue preparado en el Bet HaMikdash y se lo habían dado a él ahora como pago después de que lo profanaron. Y ahí él consagró todo. Por eso es válido utilizarlo, porque fue preparado en los Kelim del Bet HaMikdash. Y el Dio siempre que Shemuel, que el Dio siempre va a combatir con Shemuel, que tiene que ser preparado en Kelim del Kodesh. ¿Dónde vemos que Shemuel exige que sea preparado en Kelim del Kodesh? Ya, Marabuna Shemuel, dijo Marabuna Shemuel, Machteshet Asuota que Kelisharet la Kodesh. El mortero lo transformaron como si fuese un Kelisharet, un objeto, herramienta del servicio de Boreolam, para preparar con él el Ketoret que se haga Kadosh. Vemos que Shemuel se tuvo que tomar el trabajo y la molestia de aclarar que también el mortero tenía que ser consagrado como Kelisharet. Y ahora nos dice la Gemara, Rabbi Yossi bar Bibón, amará Rabbi Yohaná como Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Yossi bar Bibón, así dijo Rabbi Yohaná delante de Rabbi Yossi. Damar, Shekidesh Bekelisharet, Nifda, algo que fue consagrado en Kelisharet, este Ketoret, que se preparó de acuerdo a esta opinión, a la opinión de Shemuel, el Rabbi Yossi bar Bibón, fue preparado en Kelisharet. ¿Es posible ahora profanarlo y dárselo como pago a los trabajadores? Algo que tiene Kedushá propia, no es posible rescatarlo. Y si este Ketoret se preparó en Kelisharet, él mismo recibe santidad de ofrenda y no existe rescatarlo. ¿Cómo van a explicar ellos el din de nuestra Mishnah? Amarle, bro de Shemuel, le contestó, ¿acaso no fue ya eso explicado por Shemuel? De Shemuel Amar Kalu Bemotar. Shemuel ya dijo, esto es una permisión exclusiva que se aplica a los sobrantes de las cosas que se utilizan en el Bet HaMikdash. De Itpalgun, porque ya contamos una discusión al respecto. Otiru Temimim. ¿Qué pasó si sobraron corderitos?
Todos los días debíamos traer a la mañana y a la tarde un corderito como ofrenda matutina y vespertina, el famoso Korban Tamid. De estos corderitos, el Bet HaMikdash tenía siempre 6 separados, ya completamente seleccionados y revisados, que no tengan ningún defecto y que están aptos para ser traídos como ofrenda. Cuando terminó el año y llegamos al 1 de Nisan, solían sobrar algunos de estos corderitos que habían sido separados y ya habían sido comprados con dinero del Bet HaMikdash, pero fueron comprados con dinero del año anterior. Ahora tenemos que comprar con el dinero del Mahazit Shekel de este nuevo año. ¿Qué hacemos con estos corderitos que sobraron? Ahí figura y dice, Temimim, ¿sí? Temimim, sobraron animales íntegros que tienen Kedushá en sí mismos de ofrenda de Korban Olá. Shemuel Amar Nifdin, que Temimim, Shemuel dice, se los va a rescatar en ese estado de integridad que tiene. Es posible profanarlos, quitarle la santidad, por más que son aptos para ofrenda y tenían que duchar, es posible rescatarles y quitarle la santidad. Y aquí lo mismo vamos a hacer con el Ketoret. De acuerdo a Shemuel, está permitido. Es exclusiva a la sobra, esta permisión. En ninguna otra situación vamos a permitir rescatar un animal íntegro, pero por la situación de sobrante está permitido. El Rabbi Yohanan Amar Nifdin que Pesulam Mukdashim. Que el Rabbi Yohanan dijo, no señor. La única manera de rescatarlo es como cualquier animal que tenía santidad, que tenemos que provocar que queden inadecuados. Los mandaremos a pastorear hasta que sean defectuosos y recién ahí podremos rescatarle y quitarle la kedushá. Pero mientras estén íntegros no es posible retirarles y quitarles la kedushá. Sa'irim. ¿Y qué hacemos con los chivitos que sobraron? Chivitos que fueron separados para ofrenda del tzibur que se traían en los jodes o en los musafim de las festividades. Había separado y sobró. ¿Qué se hace con él? Al date de Shemuel, de acuerdo a la postura de Shemuel, y si lo que es ofrenda de Olá, que le permitió al animal íntegro rescatarlo, a pesar de que nosotros podíamos mandarlo a pastorear, y con el dinero de él traemos nuevamente una ofrenda de Olá, es decir, mantendríamos el mismo estatus de Corbán. Teníamos este animal consagrado para Olá, no lo pudimos traer, pasó el año, dejemos que se haga defectuoso y con el dinero que recibimos a cambio traemos otra ofrenda de Olá. Igualmente dijo, no hagamos cambio. Él quedó íntegro, lo rescatamos y a él mismo lo utilizamos como Olá. Más aún, la ofrenda, el chivito que estaba separado para Hatat, para ofrenda de expiación, que si nosotros lo mandamos a pastorear, el dinero que se recibe a cambio no es utilizado para ofrenda de expiación, sino se tiene que utilizar para ofrenda de Olá. Y tenemos que transformarle el uso y la utilidad de ofrenda de expiación a ofrenda de Olá. Cuanto más y más que vamos a poder profanarlo estando íntegramente para traer con su dinero una ofrenda de Olá. En cambio, de Rabbi Yohanan, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yohanan, Amar Bi Zeira, nos vamos a mandar también a ellos a pastorear. Amar Rabbi Shemuel bar Rabbi Yitzhak, Mekaytzim bahen et hamizbeach. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que vamos a recibir a cambio de ellos? Lo utilizamos para ofrendas de Olá cuando esté el mizbeach libre, como la mayoría de este tipo de situaciones. De Kashia, y aquí aparentemente surge el inconveniente. Y es Hatat que le va a Olá. Existe que un animal que fue consagrado para Hatat termine siendo utilizado como ofrenda de Olá y le cambiemos nosotros la santidad y la utilidad que él tenía. Amar Biosar, dijo el Biosar, Shaniahi, She'en Korbanot Tzibur Nikbaim, Ela Bishita. Nos enseña el Biosar una regla muy importante en lo que respecta a las ofrendas. Si bien es verdad que cuando nosotros consagramos un animal, y si dijimos para Olá, le recae la santidad de Olá, dijimos Shelamim, le recae la santidad de Shelamim. Pero eso solamente con ofrendas particulares. Yo soy el dueño, yo le hago recaer la santidad y la kedushá que yo decidí y determiné. Pero cuando son korbanot tzibur, cuando son ofrendas que pertenecen al tzibur, por más que lo separamos y lo destinamos para, por ejemplo, ofrenda de Olá, lo destinamos para ofrenda de hatat, de expiación, eso solamente, ¿cuál es nuestra intención?
para utilizarlo. Pero no le recae la Kedushá y la santidad, esa específica que nosotros dijimos, a menos que se lo haya degollado con esa intención. Todo momento que no fue degollado, el animal queda en un estado de suspensión. Y veremos si se terminará decidiendo qué Kedushá le recae al momento de tener que ser utilizado y degollado. Por lo tanto, incluso que fueron separados para ofrenda de expiación, eso no quiere decir que le recayó la Kedushá, la santidad de ofrenda de expiación. Y es posible todavía cambiarlo y darle la otra utilidad en base a lo que sea necesario. Por eso cuando sobró, sí se lo puede transferir y utilizarlo como ofrenda de Olá. Amr Bihya, Tenai Bedin hu alamotar sheikrebu olot. Por su parte, Bihya dijo, no señor, el funcionamiento es otro. Aquí hay un condicionamiento. Cuando nosotros lo consagramos originalmente, le recae la santidad que dijimos. Sin embargo, esa santidad nosotros se la damos condicionadamente. El Bedín impone una especie de condición tácita en la que dice, si vamos a terminar utilizándolo para esto, entonces la Kedushá que le dijimos que recaiga. Pero si al final no fue utilizado y sobró, entonces nunca tuvimos intención de darle esa santidad y esa Kedushá y que quede profano y le vamos a dar la utilidad que veamos conveniente en aquel momento. Por eso es posible a la ofrenda de Hatat, si no se utilizó, transformarla en Olá, porque la Kedushá de Hatat no le recayó, o sea que estaba bajo condicionamiento, siempre y cuando la podamos utilizar, y si no, que no le recaiga. Por eso era posible transferirla de Olá, de Hatat, a ofrenda de Olá.